Hi there, this is English at Home, and today we have a very interesting class with the auxiliary verbs you need to form the simple past. Hola, este es Inglés en Casa. Hoy tenemos una clase muy interesante con los verbos auxiliares que necesitas para formar el pasado simple. Y lo mejor es que al final de la clase podrás practicar con un texto completamente en inglés. Con este puedes aprender cómo utilizar los auxiliares en un contexto real. No te lo pierdas. Let's see. How to use was, were, and did. Veamos cómo usar was, were y did. We use past to be, was, and were to make questions, affirmative and negative sentences. Usamos el pasado de to be, was y were para hacer preguntas, oraciones afirmativas y negativas. Y los utilizamos de manera especial con cada pronombre personal, con cada subject pronoun, de la siguiente manera. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Siempre se utilizan así para el pasado simple, es decir, que no es posible utilizar al was ni al were con otro pronombre. Y por supuesto te los debes aprender de memoria justo así. We use the auxiliary did with all the personal pronouns to make questions and negative sentences. Usamos el auxiliar did con todos los pronombres personales, con todos los subject pronouns, para hacer preguntas y oraciones negativas. Acá lo encontramos por lo menos cómo quedaría la forma de pregunta, que quedaría primero el auxiliar did y luego el pronombre. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Es decir, es muy fácil, ya que se utiliza con todos los pronombres sin ninguna variación. Al ser verbos auxiliares, was y were no necesitan de otros auxiliares para realizar una pregunta. Entonces formamos las preguntas así. Auxiliary was or were, subject pronoun and complement. Por ejemplo, were you traveling on vacation? Were they from the UK? Was she knitting a sweater? Was he the head of the company? Traduciré las frases a español por si hay alguna palabra que no conocías. ¿Viajabas de vacaciones? Were you traveling on vacation? ¿Eran ellos del Reino Unido? Were they from the UK? Que es el mismo United Kingdom. Ella estaba tejiendo un suéter. Was she knitting a sweater? ¿Era el jefe de la empresa? Was he the head of the company? En oraciones afirmativas es mucho más sencillo. Se coloca el pronombre personal, luego el was o el were y finalmente el complemento. Ken and Joe were in Peru 2 years ago. You were my sweetheart. Amy was knitting a coat. He was the head of the company. Ken y Joe estuvieron en Perú hace 2 años. Ken and Joe were in Peru 2 years ago. Eras mi amor. You were my sweetheart. Amy estaba tejiendo un abrigo. Amy was knitting a coat. Era el jefe de la empresa. He was the head of the company. Y para las oraciones negativas, solo debemos agregar la negación al verbo auxiliar con el mismo orden de las oraciones afirmativas. Pronombre, verbo auxiliar was o were y complemento. Hay 2 formas de colocar la negación, que puede ser con contracción o sin la contracción. Veamos. You weren't at home last night. Ken and Joe were not in Peru last summer.
Amy wasn't knitting a coat yesterday. He was not the head of the company last year. He wasn't living in Edinburgh 2 years ago. No estabas en casa anoche. You weren't at home last night. Ken and Joe no estuvieron en Perú el verano pasado. Ken and Joe were not in Peru last summer. Amy no estaba tejiendo un abrigo. Amy wasn't knitting a coat. No fue el jefe de la empresa el año pasado. He was not the head of the company last year. Él no estaba viviendo en Edimburgo hace 2 años. He wasn't living in Edinburgh 2 years ago. Tengamos en cuenta que las expresiones subrayadas last night, last summer, yesterday, last year, 2 years ago son especialmente utilizadas para hablar en pasado simple. Ahora veamos cómo utilizar el auxiliar did para hacer preguntas. Colocamos primero el auxiliar did como si fuera el signo que abre la interrogación, luego el pronombre seguido del verbo y finalmente el complemento de la oración. Did she go to Mexico last month? ¿Se fue a México el mes pasado? Did he pick up the kids at school? ¿Recogió los niños en la escuela? Did Albert draw his self-portrait? ¿Dibujó Albert su autorretrato? Did you already find a job? ¿Ya encontraste trabajo? En la última oración tenemos el uso del adverbio y cuando utilizamos adverbios en una pregunta en pasado, este se ubica entre el subject pronoun y el verbo, entre el pronombre personal y el verbo. Did for negative sentences. Para las oraciones negativas en pasado simple, que no tienen el verbo to be, se utiliza el auxiliar did para negar con contracción o sin contracción de la siguiente manera. El pronombre, el did negativo, el verbo y el complemento. She didn't laugh at my joke. Ella no se rió de mi broma. I didn't walk home last night. No caminé a casa anoche. He did not go to work yesterday. Ayer no fue a trabajar. You did not listen to me in the meeting. No me escuchaste en la reunión. Como vemos, las dos primeras tienen contracción, didn't, y las dos últimas no, did not. En el lenguaje escrito es más común que no haya uso de contracciones, mientras que en momentos de habla es muy común hacerlo contrayendo el lenguaje. Okay, let's practice. Complete the text with was, were, was not, were not, did or did not. Por favor, no avances el video hasta que no hayas realizado el ejercicio por ti mismo. Ahora veamos cómo nos fue. Beth left home when she was 17. She did not want to go to university, so she went to work in the city. One day she met a boy. They became friends very soon. They were friends during some months. The boy was tall and handsome, but he was not very kind. And Beth did not want to have an unkind boyfriend. One day, she decided to write a letter to him.
telling the things that bothered her about him. When they met again, the boss was still the same. So Beth asked, "Did you read the letter I sent you last night?" And he answered, "What letter?" That day, Beth discovered that she had to find a new friend, and they were not friends anymore. Okay, dear all, I hope this class will help you a lot in your English learning. No olvides compartir con tus amigos, dejar tu like, comentarios y suscribirte si aún no lo has hecho. See you soon. Bye, Pimples.